La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la palabra de Dios. Ore conmigo. Orar nunca está de más ni sobra. Padre, te adoramos, Dios mío, te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te agradecemos por la vida, por la salud, por tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias, Padre. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy vamos a estar en la palabra del Señor en el evangelista Lucas. Exactamente vamos a estar en el capítulo 15. Vamos a tener el sermón del versículo 11 hasta el versículo 32. Voy a hablar bajo el tema: el que está perdido es porque no busca el camino. Bajo ese tema vamos a hablar hoy. He cogido como referencia la parábola del hijo pródigo. Tendré 3 puntos en mi sermón. Escuchemos la palabra del Señor. Por supuesto que no tendré el tiempo para leer todos esos versículos uno a uno. Tomaré los versículos en los cuales apoyaré mi sermón. Primer punto, versículo 13. Es decir, 15:13 de Lucas. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El que está, óigame muy bien, el que está perdido es porque no busca el camino. Tenemos la historia del hijo pródigo. Primer punto, la decisión de alejarse del padre lleva a la perdición. Ese es mi primer punto. Esta es la historia, parábola del hijo pródigo. Un muchacho que estaba bajo la cobertura de su padre, que representa a Dios, que un día decidió alejarse de la cobertura de su padre y decide alejarse de la cobertura de su padre, y al alejarse de la cobertura de su padre empieza a vivir perdidamente. Se perdió el muchacho, se perdió. Esto es terrible. Hay gente que a veces está en el Señor y se extravía. Este se alejó, y cuando uno se aleja de Dios, se pierde. Pero uno está perdido. Una vez perdido, sigue perdido porque uno no busca el camino. Porque la misericordia del Padre siempre está disponible. El muchacho, en cuanto se alejó de su padre, que representa a Dios, se perdió. Es imposible no perderse si nos alejamos del Padre, si nos alejamos de Dios. Es imposible, fíjate bien, no vivir perdidamente si nosotros nos vamos de la cobertura de nuestro Padre Celestial. Así que si usted ha pensado alejarse de Dios, tenga cuidado, porque le pasará en el hijo pródigo. Se va a encontrar perdidamente. Segundo punto, versículo del 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos
de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Segundo punto, la vida lejos del Padre conduce al vacío y a la miseria. Terrible. La vida lejos del Padre conduce a un vacío y a la miseria. Una vez que el hijo pródigo se encontró lejos del Padre, empezó a vivir perdidamente. Y empezó a vivir tratando de llenar un vacío que tenía a su corazón. Lo trató de llenar con rameras, porque la Biblia dice allí que el hijo pródigo se acostó con rameras. ¿Sí? Hizo con fiesta. Pero el alejarse del Padre no solo le tuvo como consecuencia vivir perdidamente, sino que vino a su vida un vacío y una miseria, porque quedó prácticamente como un mendigo. Qué terrible es uno andar perdido. Y andar perdido porque no quiere buscar el camino. Porque el camino es Jesús y está disponible. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, damas y caballeros, a veces uno se encuentra, o usted que está perdido, dice: ando sin norte, no tengo rumbo, tengo un vacío en mi vida, vivo miserablemente, porque usted quiere. Está perdido porque usted no busca el camino, y el camino se llama Jesucristo. Busque ese camino. Él es la solución de la vida suya. Y para los que estamos en el Señor, no nos alejemos del Padre. Tercer punto y termino. Vamos a leer en el tercer punto. Vamos a leer el tercer punto. Versículos 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tercer punto. El retorno al Padre empieza con una decisión de buscar el camino de regreso. Recuerde el tema de hoy. El que está perdido es porque no busca el camino. Ahora, si está perdido, pues es tan fácil. La decisión de volver al Padre empieza con la búsqueda del camino. El hijo pródigo empezó con una decisión de buscar el camino de regreso a la casa de su padre. La gente vive en las calles porque quiere. Sí, señores. Están perdidos porque quieren, porque no quieren buscar el camino. El que está perdido, si busca el camino, lo encuentra. Así como el hijo pródigo quedó ni un mendigo queriendo comer la comida de los cerdos. Qué terrible historia esta. Pero cuando quiso, con una decisión, lo primero que hizo fue empezar a buscar el camino para regresar a su padre. El hombre fue creado por Dios a la imagen de Dios, y el hombre se ha alejado de Dios. Y vive en las calles porque quiere. Y vive bajo los puentes porque quiere. Porque el camino está abierto que se llama Jesús. Sigues perdido porque quieres. Porque no buscas el camino. El retorno al Padre se llama Jesucristo de Nazaret. El hijo pródigo empezó buscando el camino de regreso y lo encontró. Y cuando estaba lejos de la casa del Padre, el Padre corrió
y se abrazaron y lo besó. Damas y caballeros, si sigue usted perdido es porque no quiere buscar el camino. Si quieres buscar el camino, se llama Jesucristo. Entrégale tu vida. Dile que te perdone tus pecados y dile a Jesús que entre en tu corazón. Si te bendice esta palabra, compártela, dale like y comenta. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.